Bueno, bienvenidos a la presentación del libro Silicet, del nuevo Silicet, que se llama El sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana. Este es un libro que fue muy esperado y que ya salió en 5 idiomas, ¿no? O sea que en los 5 idiomas de la MP. Y que cada uno de los libros tiene la característica de tomar un pequeño detalle de su solar, de una pintura que se llama 5 melodías. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación interescuelas de lengua española, porque el lanzamiento del libro ya tuvo lugar gracias a Lacan Cotidian, en el número 894, donde Lacan Cotidian, que salió en 5 idiomas, permitió presentar el libro, ¿no? O sea, con un artículo de Angelina Arari y otro mío, donde hablamos justamente de este libro. Pero en esta oportunidad la particularidad es que es una presentación interescuelas de lengua hispana, ¿no? Ya hubo otra también, aparte, luego del lanzamiento del libro, tuvo lugar la presentación del libro en italiano hace poco, o sea que esto es en lengua hispana, y en su momento, ¿no? En lengua hispana, y por eso están invitados, y tenemos el gusto que estén presentes hoy, los presidentes de nuestras escuelas, ¿no? O sea que Daniel Millas por la EOL, Marcela Almanza por la ANEL, y Oscar Ventura por la ELP, que van a ser nuestros presentadores del día de hoy. En su momento, cuando Angelina presenta en Lacan Cotidian el Silicet, ella acentuó que era un trabajo inédito. O sea, los Silicet existieron de antes, pero lo que fue inédito fue la manera en que se trabajó para la preparación. Porque primero el consejo eligió 22 ítems y después se cartelizaron cada uno de los ítems. O sea que había un +1 con 4 cartelizantes y cada uno trabajó un ítem en particular y después cada trabajo tuvo su título específico. Y eso también fue ya armado interescuelas. O sea, el trabajo de Silicet fue un trabajo de la MP en ese sentido. O sea, que eso había sido inédito, y lo que ella escribió en ese momento es un congreso que se hace esperar. Que se hace esperar aún, ¿no? Porque ella se preguntó en ese momento cuándo tendrá lugar. Esa presentación fue en el mes de junio, y ella en ese momento decía, hay que esperar aún. Y yo me preguntaba en mi pequeño texto también con qué soñaremos con ese congreso, porque hacía resonar una intervención de Jacques Miller en el Coliseo, ¿no? Que había preparado Ricardo Seldes en esa oportunidad, donde él hablaba si somos sueños de otros, si somos síntomas de otros. Entonces, en esa amplia convocatoria en Buenos Aires, entonces pensando que la convocatoria iba a ser aún en Buenos Aires, yo me preguntaba con qué soñaremos. Pero evidentemente soñaremos con París ahora, porque el próximo congreso cambió de lugar, va a ser en París en el año 2022, y va a ser un congreso doble, porque va a ser congreso 12 y 13, con un título que cambió, que es bárbaro, ¿no? Que ya entusiasma, que se llama La mujer no existe. Y en ese lugar van a tener lugar también los sueños, ¿no? O sea, Ram Mandil, en un intercambio en el consejo, decía, eso también hace soñar con la mujer que no existe, o distintas modalidades de sueño, y todo este trabajo que se hizo hasta ahora también va a tener lugar. Entonces, la perlita de Silicet, cabe señalar, es el texto de Miller, sin duda, ¿no? O sea que Angelina Arari logró que se pudiera incluir, que diera su autorización, y evidentemente ese texto que se llama Despertar es nuestra orientación también para la lectura del Silicet de este número. Agradezco también la colaboración hoy de Marina Recalde, Laura Canedo y Adolfo Ruiz, que nos van a ayudar con las preguntas, y también quiero destacar el trabajo de los responsables editoriales, que en realidad fueron 3 mujeres, en español, que son Alejandra Gleis, Carmen Cuñat y Alba Alfaro, que supongo que en algún momento podrán hacer también un comentario. Dicho eso, paso inmediatamente la palabra a Marcela Almanza. Sí, gracias
Silvia. Bueno, buenas tardes, noches a todos en América y en Europa. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Asistimos el día de hoy a la presentación del Silicet en español, un texto muy esperado que invariablemente nos sorprende cada 2 años por su valioso contenido, que siempre constituye un gran aporte para cada congreso de la MP y que además este año adviene bajo coordenadas muy especiales. El sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana está hoy en nuestras manos. Y enhorabuena deviene una presencia vital, fundamental, de la que podemos disponer, que se recorta sobre el trasfondo de una ausencia, pues, la ocasión que nos iba a reunir de modo presencial a las escuelas de la MP para continuar trabajando esta temática ya no se dará. Pero como bien ha dicho Silvia recién, tendremos otro congreso. Tendremos que esperar para esa cita hasta encontrarnos en París durante el 2022 y aguardar, muy animados, aguardar un poco más aún. Pero eso no impide, sino que más bien relanza, a pesar de la contingencia, el deseo de continuar una conversación y una labor que evidentemente ha resultado muy fecunda. Y lo fue, no solamente al interior de los carteles constituidos oportunamente por miembros de las 7 escuelas, propiciando una trama de trabajo muy interesante que trascendió fronteras y que supo robustecer en acto los pilares de la Escuela UNA, sino que, además, propulsó una transferencia de trabajo tal que deseábamos fervientemente encontrarnos con esos más de 80 productos escritos en 5 lenguas y que hoy se cristaliza en este objeto libro bellamente editado en español que empieza a circular entre nosotros. Así, considero que el interés que despierta ir a su encuentro y desear leer cada escrito, página tras página, con esa perlita, como ha dicho recién Silvia, del texto de Jacques Alain Miller que inaugura el volumen, responde a lo que cada texto evoca de varias maneras de nuestra propia posición de autor-lector de la experiencia, en tanto analistas analizantes comprometidos con la causa analítica y con lo que se lee y se escribe a lo largo de un análisis. Tal como lo planteaba Angelina Arari en su presentación de este Silicet Sueño, decía: este Silicet apunta al corazón de la experiencia analítica. Su mira es poner a cielo abierto la manera en la que los sueños son analizados en las curas hoy en día, cómo se interpreta el sueño y qué uso se hace de él en las curas de orientación lacaniana. Fin de la cita. Me pregunto entonces, y es el efecto que me produjo el abordaje de estos escritos, leídos desde el contexto actual, pues no creo que lo podamos soslayar a la hora de este encuentro, si las nuevas coordenadas que desde hace ya unos meses y por el momento afectan nuestra práctica, nos permiten extraer nuevas enseñanzas o quizás agregar algunas otras sobre el tema que nos ocupa, sostenidos en los fundamentos que hacen parte de nuestra formación y sin ceder en nuestros principios. ¿Se introducen nuevas aristas en el análisis de los sueños hoy? El recorrido minucioso de los textos que conforman este volumen, entonces, nos invita a sumergirnos en el estatuto que, oportunamente, adquirió el sueño en la obra de Sigmund Freud y de Jacques Lacan, en su conceptualización en los diferentes momentos de su enseñanza, siempre con referencia a la práctica del psicoanálisis y sus impases. Esto nos convoca hoy a extraer el saldo de saber que de allí se desprende
para volver a pensar cómo el sueño se inscribe bajo transferencia y toma cuerpo bajo una lógica absolutamente singular para cada parletre durante el inicio de curso y final de un análisis. Es en esta vía que, si tuviera que extraer un hilo conductor que desde mi perspectiva articula los diferentes textos que hacen parte de este volumen, diría que es la presencia del pase, ya sea bajo la pluma de los mismos AE, aún en ejercicio, o de quienes han pasado por esa función, o de los autores que citan fragmentos de sus testimonios, la que permea la enunciación que va decantando de las diversas elaboraciones en torno al sueño, su uso e interpretación en la cura lacaniana, y que nos conduce a una lectura de lo vivo que allí acontece, dejándonos enseñar una vez más a partir de nuestro lazo de escuela. Toma entonces una cita de Jacques Alain Miller de su curso Sutilezas Analíticas, cuando plantea que, para responder a cómo uno se vuelve analista, hace tiempo y con el nombre de Pase, Lacan intentó reclutar al analista a partir de lo que la experiencia analítica modificó de su inconsciente, partiendo de la hipótesis de que un inconsciente analizado se distingue, si me permiten, de uno salvaje, de que un inconsciente analizado tiene propiedades singulares, de que un inconsciente más su elucidación hace que se sueñe de otro modo. Fin de la cita. Es en este marco y bordeando las complejidades que van planteando los autores y que, por supuesto, nos relanzan siempre a nuevas elaboraciones por venir, que desprendo de allí algunas cuestiones. Si deducimos que la experiencia analítica ya no se ordena a partir del campo del otro, que no existe, porque lo que existe es el uno solo bajo la marca indeleble de la reiteración inextinguible del mismo uno. Si tomamos el sueño por este sesgo, aparece entonces la pregunta sobre cómo concebir la emergencia de la dimensión más real, fuera de sentido, de conexión con el goce, que se presenta sobre todo en los sueños cercanos a un final de análisis y de los que testimonian los AE, cuando la vía del querer decir y del sentido y de las significaciones fantasmáticas han caído y lo que se lee a partir de este momento es la articulación entre sueño y acontecimiento de cuerpo tomados en la perspectiva de lo que, como plantea Jacques Alain Miller, donde eso habla, eso goza, pero la orientación hacia el Santom acentúa que eso goza allí donde eso no habla, donde eso no produce sentido. Toma entonces, por un lado, un fragmento del texto de Irene Kupperbach incluido en este Silicet, denominado Sueños convincentes, para seguir pensando estas cuestiones. Dice allí, podemos pensar el uso de los sueños al final del análisis ligado a la certidumbre que toca el cuerpo y empuja a la decisión y al acto de concluir. Y continúa. Vaciar el transferencial del sentido gozado del fantasma, aislar el goce del uno del síntoma, alcanzar la destitución del otro y la opacidad del goce, permiten encontrar la certidumbre del final. Fin de la cita. Por otro lado, tal y como lo plantea el texto de Anne Lisi, la brújula del imposible de decir lleva al corazón de real, que para cada uno yace en el materialismo del inconsciente, un real que algunos sueños del final de análisis muestran más que lo demuestran. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, ¿se podría pensar el estatuto del sueño al final del análisis como un modo de tratamiento del nudo entre inconsciente y Santom? ¿Es que estos sueños en su punto de máxima reducción de sentido,
anticipan, muestran de manera privilegiada un despertar de otro orden, cuando esa marca inolvidable atraviesa un cuerpo que sueña bajo esta nueva lógica. Desde ya quedan muchas cuestiones a ser retomadas, muy bienvenidas, para poner al trabajo, y me alegra que así sea, pues este CILICET ciertamente nos deja muy animados. Para finalizar, un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los autores que hicieron posible este volumen y a todos los trabajadores decididos de las escuelas de la AMP que, con sus aportes y en pos del camino hacia el Congreso, nos hicieron progresar en nuestra posición analizante y en nuestro trabajo de escuela. Será hasta la próxima. París nos espera. Gracias. Daniel Millas ahora, ¿no? Presidente de la escuela, un momento. Ok, ahora sí, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas que están participando de esta presentación. Realmente es muy grato participar de la presentación del volumen CILICET en español, en este especial encuentro de las escuelas de la ANEL, la ELP y la EOL. Es un encuentro inédito que nos permite la virtualidad en estos tiempos de pandemia, pero que seguramente será el inicio de una serie que nos permitirá realizar nuevos intercambios. El tema del 12º Congreso de la AMP, el sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana, quedó articulado al trabajo que hemos realizado este año en la EOL con sus secciones, a partir del tema propuesto para la conversación 2020, Traumas, que es la que va a tener lugar sustituyendo a las habituales jornadas anuales de la EOL. Por otra parte, los boletines publicados hacia el 12 Congreso de la AMP, con textos de colegas participantes de carteles sobre el tema, constituyeron un modo de incluir la incidencia de la pandemia y del aislamiento social en el tema de los sueños. El 9 de septiembre, la presidenta de la AMP, Angelina Arari, anunció su cancelación debido a los riesgos que presenta la crisis sanitaria. Y nos informó también que el próximo congreso se realizará en París en abril del 2022. Será nombrado Congreso 12-13, en tanto sabrá alojar una articulación con los trabajos realizados para este congreso que se iba a realizar en Buenos Aires. Ya sabemos su título, La mujer no existe. Se produce entonces un relanzamiento del trabajo y esta presentación de hoy se encuentra en cierto modo ligada al mismo. La mujer no existe, pero nos hace soñar con el próximo congreso de la AMP. Voy a comenzar por destacar que los textos incluidos en el CILICET son el producto de una elaboración realizada en carteles de las escuelas de la AMP. Estos carteles interescuela, la mayoría multilingües, dan cuenta de la operatividad del dispositivo del cartel y testimonian de la comunidad epistémica de la Escuela UNA. Con el fin de dar lugar a una conversación entre nosotros, voy a destacar algunos de los puntos extraídos de la lectura de los 84 textos del CILICET, los que no solo aprendí cosas que no sabía, sino que fundamentalmente me llevaron a interrogar aquello que creía saber. Hay una pregunta que de una u otra forma atraviesa todos los textos. ¿Hay despertar? Con Freud sabemos que soñamos para proteger el dormir. Con Lacan, que despertamos, pero para seguir durmiendo por otros medios. Dos modalidades del dormir que nos llevan a concluir
que no hay un despertar absoluto. El despertar en tanto tal es imposible. Sin embargo, Jacques Miller, siguiendo la ultimísima enseñanza de Lacan, nos propone avanzar por una vía que allí quedó trazada. La posibilidad de que un análisis dé lugar a un segundo despertar, a un despertar del despertar. ¿Cómo pensar desde esta perspectiva la operación analítica? Contamos al respecto con una afirmación muy precisa de Miller en su texto escrito en 1979, Despertar, incluido en el volumen Silicet. Él dice allí: una sesión de análisis tiene como función escandir el encuentro siempre fallido con lo real, el que tiene lugar entre sueño y despertar. Por este motivo, dirá, pone en juego el deseo del analista en tanto da pruebas con su presencia de un deseo de despertar. Sostenemos que los sueños constituyen una vía regia de acceso al inconsciente. Sin embargo, a diferencia de otras formaciones del inconsciente, el sueño en el análisis tiene la particularidad de conducir a una zona opaca del sentido, al límite de lo representable. En esta perspectiva hay que destacar la importancia dada en numerosos trabajos a lo que Freud denominó ombligo del sueño, así como a la respuesta de Lacan a Marcel Ritter en lo que se sitúa lo no reconocido, lo unerkannt. Se acentúa en ellos tanto su condición de agujero, donde se produce una fuga de sentido, como a la inscripción de un real en el sueño que remite al trauma estructural del par lettre, al germen a partir del cual se va a constituir la realidad psíquica. En este punto adquiere toda su importancia diferenciar el sueño del fantasma y de la alucinación. Por una parte, la experiencia alucinatoria es inherente a los sueños. Las voces, las imágenes, la sensación de estar atrapado, de no poder moverse, todas ellas forman parte de aquello que nos toma y nos domina en los sueños. Ni este fenómeno, ni sus contenidos manifiestos dan cuenta de una estructura clínica determinada. Sin embargo, cuando la atribución subjetiva desconoce la experiencia onírica como una formación propia, deja al descubierto la marca xenopática de la psicosis, que es correlativa a la ausencia del recurso metafórico del lenguaje para tratarla. En la neurosis, en cambio, lo imaginario del sueño presenta lo forcluido de lo simbólico bajo una figuración angustiante que empuja al despertar. Al hacerlo, se ingresa a la realidad constituida a partir del fantasma, que evita entonces el encuentro con lo real. Es lo que nos permite entender por qué la angustia de las pesadillas y los sueños traumáticos cede en la vigilia, gobernada por la realidad cotidiana. Tanto el sueño como el fantasma son respuestas ante un real que divide al sujeto. Pero el sueño se presta a la interpretación, balizando la zona en la que la representación falta, allí donde irá a alojarse en el análisis el nudo mismo de lo ininterpretable. De manera que podemos apreciar en los textos una orientación que conduce a servirnos del desciframiento de las ficciones del sueño, pero apuntando desde el inicio a un goce que remite a lo imposible de decir. Siguiendo esta perspectiva, me interesó seguir en los textos las relaciones que pueden establecerse entre la interpretación resonante y los sueños constatativos. La interpretación del sueño no consiste en la revelación de significados ocultos, como una traducción simbólica de los elementos que lo componen, es decir, una forma de la interpretación que responde al modelo de la interpretación delirante. Por este motivo, diferentes autores se refieren a Lacan
en su seminario De un otro al otro, cuando afirma claramente que se trata de vislumbrar el punto de fisura, que en calidad de frase, y en ningún caso en calidad de sentido, deja ver lo que no va. Es decir, que la interpretación del sueño no apunta a revelar una verdad, sino al vínculo de la palabra con el goce. Se trata de la interpretación en tanto lectura que hace resonar el significante para alcanzar el borde de lo ilegible. Si bien es posible considerar los sueños constatativos, que es un punto tal vez a conversar, en diferentes momentos del análisis, es alrededor de la experiencia del final del análisis y del ultrapase que van a ser abordados en los textos. Sueños en los que en esos momentos se constata un agujero en el saber a partir del encuentro con la marca del traumatismo de la lengua. ¿Por qué no considerarlos también como la prueba de un consentimiento a desprenderse de la creencia en el otro y de los espejismos de la verdad para asumir una satisfacción que se emancipa del sentido? Ya no se trata del sueño a descifrar, sino de leer aquello que rodea el entramado del núcleo traumático, pero cernido ahora como el hueso mismo del síntoma. ¿Qué podemos extraer de estas enseñanzas para la posición del analista en la cura? Miller afirma, en su curso del 18 de mayo del 2011, que hay una paradoja en juego, ya que será preciso admitir la ficción del otro del psicoanálisis cuando el más allá del pase cobra la forma del pase. Pero señala que resulta aún más vital que admita esa ficción cuando se trata de que la tenga que poner a trabajar en su práctica como analista. Es decir, cómo volverse incauto de esa ficción para saber usarla como conviene. Por último, ¿qué nos aportan los sueños acerca de la mujer que no existe? Lo femenino tiene afinidad con el agujero alrededor del cual se elaboran los sueños. La forclusión del significante de la mujer hace que solo se la pueda hacer existir en sueños que intentan revestir esa ausencia. Lo harán con figuras diversas, que encontraremos presentes tanto en los sueños más placenteros como en las pesadillas más angustiantes. El sueño de la inyección de Irma, comentado por varios autores, brinda al respecto un testimonio incuestionable. También las enseñanzas de los AE permiten captar de qué forma cada uno encontró otro modo de responder al real que lo femenino convoca. Me detengo entonces en estos puntos que nos permiten vislumbrar algunos temas para continuar indagando en nuestro próximo congreso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Antes, por un problema técnico, no le pude agradecer a Marcela su intervención. Quería empezar con Marcela a decir una palabra para después retomarlo a Daniel. A Marcela quería agradecer que haga la evocación de lo que es nuestra situación actual. Ella planteaba de qué manera incide en nuestros sueños la pandemia, pongámosle su nombre. En principio estamos acá en Zoom presentando el libro por eso mismo, o sea que allá hay algo que incide, que es esta relación virtual, algo que tendría que haber sido una presentación, una segunda presentación en alguna de las plenarias del Congreso. Pero bueno, bienvenida sea esta oportunidad de hacerlo, por lo menos de esta manera, en esta situación tan particular que nos toca vivir en el siglo XXI. Y después me pareció muy interesante que ella remarcara cómo a través de este libro, y el hecho que no sea solamente los sueños, sino su interpretación y su uso en la cura analítica, el libro muestra cómo incide la presencia de los sueños del comienzo al final del análisis. Y lo hace de una manera ejemplar. O sea que es a través del sueño que aprendemos algo acerca del análisis mismo, de lo que es la experiencia analítica. Así que me parece que es interesante su pregunta de qué manera cambian los sueños. Si serán, estos sueños constatativos están desde antes, como lo decía Daniel,
para hacerlos dialogar, o si es qué se añade al final del análisis en el pase, el ultrapase, cómo dan su experiencia los analistas, los AE que han escrito, y otros no AE, pero que también han escrito sobre este tema, de qué manera se pone en juego este real, ¿no? Este real que pasa de la demostración a la mostración. Y en cuanto a Daniel, también me pareció muy interesante tu presentación, ¿no? O sea que nos estás despertando el próximo congreso, porque ya nos das algunas pistas de trabajo sobre cómo soñar o tener pesadillas con la mujer, ¿no? O sea, y cómo lo femenino evidentemente está presente también en todos los análisis, y no hay del lado hombre o del lado de mujer, lo femenino siempre es una pregunta, entonces evidentemente hay un enlace con el sueño que seguramente estará presente en el próximo congreso. Pero me pareció también interesante que vos acentuaras en tu presentación esta distinción de sueño y fantasma por un lado y alucinación por otro. O sea, ¿qué relación habría? ¿No? Yo en otra presentación sobre los sueños en los niños estaba presente esta cuestión, cómo a veces en la vía de distinguir sueño y fantasma puede ser difícil, preguntarse, estamos hablando de los niños en esa ocasión, si lo soñó o lo fantaseó, y cómo muchas veces en la psicosis se da esta pregunta de ¿lo alucinó o lo soñó? Porque la mezcla de fabulaciones, sueños y alucinaciones, a veces para un sujeto psicótico puede haber una cierta, un lugar, su sola palabra poroso, ¿no? O sea, esa cierta porosidad me parece interesante como palabra, de un lado al otro, y que me parece interesante cómo vos lo abordás esta cuestión eminentemente clínica. Y abordaste todo en realidad, porque también tomaste la vía de la interpretación, esta relación entre la interpretación resonante de búsqueda del sentido oculto y estos sueños constatativos, que es por fuera de la interpretación. Yo creo que todo esto, tal vez en la discusión y en esta conversación que se propone ahora, puedas retomarlo y decir algo más, sobre todo con el tema de la psicosis, que es un tema apasionante. Bueno, entonces ahora sí que tengo la palabra, puedo pasarle la palabra a Oscar Ventura. Gracias. No lo veo, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok, buenas noches a todos, buenas tardes. En primer lugar, debo decirles que agradezco mucho poder estar aquí, es un placer y es una satisfacción poder compartir esta tarde con todos vosotros, de poder participar, aunque sea de esta manera, en este acontecimiento al que invitan la MP y las tres escuelas de lengua española para presentar este volumen de Silicet sobre el sueño, sobre el tema del Congreso que lamentablemente no hemos podido llevar adelante. Si queríamos alguna prueba de lo que es la ruptura generalizada del automatón en el lazo social, estamos asistiendo a ella de forma directa. A veces, como ocurre también en el territorio de los sueños, encontramos este quiebre de los automatismos. Hay sueños que efectivamente son disrupciones, perturbaciones de los ritmos, y hay algo de esto que nos ocurrió con nuestro Congreso. De una forma u otra, siempre llega el momento donde se impone hacer el duelo por el automatón, por lo esperado que allí nos iba a encontrar. Y eso tiene su rasgo de pérdida, sin duda, pero también estamos advertidos que justamente son las rupturas, los quiebres, la pura contingencia, la que nos ofrece la posibilidad de que otra cosa pueda escribirse. Justamente allí donde el automatón ya no responde. Y si bien no hemos podido estar en Buenos Aires para encontrarnos, y sin duda lo lamentamos, no obstante eso, tenemos efectivamente el enorme trabajo de preparación epistémica del Congreso que llevaron adelante todas las escuelas, y por este trabajo no es necesario hacer duelo ninguno. Es la letra misma que imprimió el deseo del conjunto de los miembros de la MP
orientados por la Escuela UCA. Voy a ser breve en la presentación, sencillamente hacer hincapié en un par de puntos que para mí fueron una enseñanza y que de alguna manera me despertaron. En primer lugar, quiero decir que con este 8º volumen de la serie Silicet, nos encontramos ante un objeto, un precioso libro, hay que decirlo, que ofrece al lector que se aproxima a él un profundo estudio de lo que llamamos la clínica de la última enseñanza de Lacan. Esta vez articulada a ese significante mayor, a ese S1, que es el sueño, en lo que concierne a la práctica del psicoanálisis. Por otra parte, creo que es un libro que merece ser leído por la comunidad psicoanalítica en un sentido amplio, inclusive por el conjunto de los clínicos, en un sentido más general, podemos decir. El libro nos ofrece algo que es, por lo menos para mí, decía, una verdadera enseñanza, porque tiene la particularidad de haber puesto el sueño a funcionar en la orientación de lo real y demostrar los efectos que de esta operación se desprenden. Sueño y real son un binomio que está dialectizado prácticamente en toda la extensión del libro. Esta me parece que es una cuestión clave, inédita, por otro lado, por la dimensión y por la extensión del trabajo que significa este libro. Podríamos decir que leer este libro, podríamos decir que leyendo este libro, que el sueño es una vía regia para captar el funcionamiento del sujeto respecto al real por el cual está atravesado. Y hay un hilo conductor, por lo menos para mí, a lo largo de la lectura, que produce un pasaje lógico y que nos lleva a diferenciar el sueño como la vía regia de acceso al inconsciente a algo que podríamos nombrar a un desplazamiento que se produce del sueño hacia la vía regia de acceso a lo real. Creo que es lícito reconocer, y es de esperar, por otra parte, que los analistas, los analizantes, que no dejamos de ser, para decirlo de otro modo, nos formamos de una manera muy rigurosa en lo que es el territorio clínico de los sueños. Es la vía regia, efectivamente, y creo que lo sigue siendo, de acceso a esa otra escena que en el sentido de la tradición freudiana inaugura la práctica analítica. Y esto tiene su vigencia, sin duda. Y no es sencillo, ni tampoco creo necesario, desprenderse de lo que en nuestra clínica esta tradición funda, tanto por la función que cumple, como por la posibilidad que ofrece como un punto de inflexión, como un Aufhebung en relación al sueño. En la lectura de los textos, uno capta con mucha precisión dos dimensiones del sueño en la transferencia. Podemos decir también dos dimensiones del inconsciente que se articulan, pero siempre hasta un cierto punto. El libro muestra, en su heterogeneidad, cómo en la experiencia clínica el sueño, articulado en la vertiente del desciframiento, el jeroglífico, si bien mantiene su operatividad, tiene un límite. La estructura misma de la representación del sueño está agujereada. En la medida que uno va recorriendo los textos, fundamentalmente en los 5 primeros apartados, uno va captando cómo por la vía del sueño es posible precisar un pasaje, un punto de ruptura que va del inconsciente transferencial al inconsciente real. Hay pasajes muy detallados en el libro que nos ilustran, por ejemplo, que el relato mismo del sueño bajo transferencia entraña ya su interpretación. Esto desaloja tal vez definitivamente el lugar del analista-intérprete de los sueños. Es el sujeto mismo quien le adjudica al sueño un sentido. Este sentido está implícito en el acto mismo de relatarlo.
Pero al mismo tiempo, el libro nos orienta que en el relato del sueño siempre se hace presente un punto de fuga. Es casi una indicación clínica. Este punto de fuga, este declive del otro, esta ausencia en el escenario del sueño, es una condición de posibilidad para otorgarle un valor que se inscribe más allá del desciframiento. Esto lo ilustra de diversas maneras ese sintagma freudiano tan citado a lo largo del libro, que es el ombligo del sueño, donde es en ese punto justamente de pérdida del sentido del sueño donde algo de otro orden puede alojarse. Sería la resonancia que el sueño tiene, no ya en el otro, sino en el cuerpo. O dicho de otra manera, el hueso de la cosa que el libro nos transmite, que nos enseña, es lo que el sueño destila de indecible y de límite del sentido. En esta dirección de la lectura del libro, es una pregunta que me hago para compartir con ustedes, para conversar. Pensaba si sería lícito decir que en última instancia el sueño es un objeto a bordear más que a interpretar. Si el silencio respecto a su interpretación no es algo que nos permite captar con más precisión el destino que el analizante le ofrece o puede ofrecerle a lo imposible. Tal vez es más interesante pensar el acto analítico como algo que va a contrapelo de la metonimia que el sueño despliega. Es una pregunta que el libro me despierta. Creo que siempre conviene mantener presente la paradoja que implica el relato de un sueño, ya que al mismo tiempo que produce significación, vehiculiza a su vez un goce innombrable. Si el sueño, más allá de su relato, aloja también un núcleo autista de goce, es necesario entonces poder precisar qué tipo de acontecimiento permite detener la infinitud de la metonimia que el sueño puede arrastrar. Y en este sentido, hay otro binomio que también está trabajado muy precisamente hacia los últimos capítulos del libro, que es sueño y cuerpo. El libro empuja a pensar que hay una solidaridad entre sueño y acontecimiento del cuerpo. Es el cuerpo mismo que, como efecto de esta resonancia, hace obstáculo a la deriva significante. Es cuando el sueño despierta al cuerpo más que al sujeto. El acontecimiento del cuerpo que el sueño puede hacer surgir es una especie de fading del sujeto y permite la posibilidad de aislar del sueño no un significante, sino una letra que puede ofrecer la posibilidad de convertirse en el pivot de la enunciación del sujeto. O dicho de otra manera, que se pueda formalizar a partir de una letra que cae del sueño lo que el Parlet puede ofrecer de nuevo tanto al sueño como a su uso. A partir de allí, cuando este movimiento de la lógica del sueño emerge en las curas, lo que se puede percibir, esto está muy desarrollado en el apartado 6, es que el estatuto del inconsciente, si se modifica, es porque hay un cambio en la posición del sujeto frente al sueño que sueña. Cuando el soñante ya no está en el sueño, cuando se aleja de él definitivamente, entonces puede darse la posibilidad de escribir otra cosa, hacer un nuevo uso del sueño. Jacques Alain Miller lo ilustra con claridad cuando escribe, lo cito, un significante es nuevo porque en vez de estar contaminado por el sueño, este significante nuevo desencadenaría un despertar. Cierro comillas. Podemos agregar que ese despertar es solidario con el acontecimiento del cuerpo del soñante. Bien, me detengo aquí. Bueno, puedo decir algo más. Menos mal que tenemos la escuela
para alojar nuestros sueños. Y empezamos a soñar con la mujer que no existe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar, y te agradezco doblemente, ¿no? Porque aparte de tu excelente presentación, que es que es una guía de lectura, estos dos binomios que armabas entre sueño real y sueño y cuerpo, evocabas la resonancia, ¿no? La resonancia en el cuerpo del mismo sueño, como acontecimiento del cuerpo, y se me pasó al presentar el libro que los trabajos de los carteles, si ustedes notan, prestan atención, están numerados, pero no tienen títulos. Y eso se hizo ex profeso, porque en cada apartado lo que hay es una pequeña cita de Miller en torno al sueño. O sea que hay una ejecución en acto de esto que vos recién decías, que es producir un efecto de resonancia más que titularlo. O sea, la lógica es impecable en cuanto al ordenamiento que hicieron sobre estos trabajos, pero cada uno está unido de modo tal de producir un efecto de resonancia a partir de las citas de Miller. Entonces me parece que esto que ya traía Daniel con la resonancia y que vos también evocás, justamente porque se trata de la interpretación, es un tema esencial. Y me parece que esta lectura que vos haces me parece muy interesante, muy importante, en la medida que añade el cuerpo como acontecimiento del cuerpo, pues algo que permite leer de otro modo el ombligo, como vos lo señalás, el ombligo del sueño. Porque el ombligo del sueño está presente en todo el libro. Pero esto que vos señalás sobre cómo actúa sobre el cuerpo, como acontecimiento del cuerpo, está sobre el final. Entonces me parece muy original esta lectura retroactiva que haces, ¿no? Porque sobre el final están los sueños del pase y de ultrapase, esta lectura que puedes hacer retroactiva de toda la experiencia analítica. O sea, y esta pregunta también, ¿no? ¿Qué lugar dar al silencio? ¿No? Que no sea solamente al final del análisis cuando el sueño muestra, sino en el transcurso del análisis. Porque nosotros nuestra experiencia freudiana, nuestra herencia freudiana es que los sueños hay que interpretarlos. Y siempre son muy bienvenidos porque permite que el analizante, permite una apertura del inconsciente, ¿no? Que el inconsciente se ponga a trabajar, ese inconsciente transferencial. Pero es como puntuar, que ya lo planteaba Daniel, esta presencia del inconsciente real en el mismo trabajo transferencial descifrado, ¿no? Descifrado y descifrado. Así que me pareció muy oportunas tus puntuaciones. Bueno, dicho eso, creo que podemos pasar a las preguntas y los comentarios. Levanten por favor la mano los que quieran intervenir con la función levantar la mano que tienen todos. A ver. Vamos a darles la palabra a cada uno en el momento que la vayan pidiendo. Nos hemos repartido esta función entre Adolfo, Marina y yo misma. Es el momento de intervenir, si quieren. Igual yo querría hacer una pregunta a Oscar, ¿no? Si vos decís, el sueño despierta al cuerpo. Y cuando lo despierta pero para seguir durmiendo, ¿no? O sea, porque el despertar absoluto, Lacan lo ubica más del lado de la muerte, ¿no? En el texto que salió publicado recién en el última, La Cause Fue Bien, hay un texto de Lacan justamente y decía, bueno, despertar del lado de la muerte. O sea que, ¿cómo podría situar este despertar del cuerpo a través del sueño? ¿Cómo lo podría situar, ¿no? En esta vaivén que es entre el sentimiento de la vida y la muerte? Es una preguntita. Sí, sí. Gracias, Silvia. A ver, me parece el tema del despertar, tal como lo puntuaba Daniel, me parece que es crucial. Uno no puede tocar efectivamente todos los significantes, los S1 que están desplegados en el libro, ¿no?
Y efectivamente hay una genealogía del despertar, por decir así, que se puede captar en el libro, según los diferentes momentos de la enseñanza de Lacan, ¿no? Y efectivamente, al final Lacan nos advierte de alguna manera, ojo con el despertar, ¿no? Digamos, porque en realidad no hay despertar, sino se trata de, en última instancia, la articulación que el despertar tiene con ese significante amo que es la muerte, ¿no? Yo cuando me refería al acontecimiento del cuerpo, lo que trataba de transmitir no es tanto un despertar en el sentido de despertar el cuerpo como tal, sino la relación que el sueño puede producir con el acontecimiento del cuerpo. No sé si podemos definir al acontecimiento del cuerpo como un despertar. Tal vez habría que hacer una diferenciación conceptual en ese sentido, ¿no? Más bien, lo que se sustrae en la articulación sueño, acontecimiento del cuerpo, es la sustracción del sujeto. Es decir, ya no está el sujeto que responde allí y a la posibilidad de una interpretación. El cuerpo es, pienso el acontecimiento del cuerpo como un obstáculo, digamos, a la infinitud metonímica o a la interpretación, como lo querramos llamar, que el sueño puede llegar a tener. Entonces, en este sentido hay algo propio de la vida misma, que no sé si es lícito llamarlo despertar, sino más bien es un efecto sobre el cuerpo, el cual produce una relación diferenciada con el sueño, digamos. Aleja al sueño del sujeto, por decir así, y deja al cuerpo y a su acontecimiento como fórmula sintomática para poder hacer algo diferente con el uso de los sueños, ¿no? Y me parecía también interesante la acotación que hacía Silvia en relación a que esta forma que tenemos, que se desprende del libro justamente, de pensar el sueño al final, el sueño en el ultrapase, los sueños del pase, los sueños de final. Sí, hay una elaboración epistémica muy rigurosa, sin duda construida alrededor de eso, ¿no? Pero yo creo también que esa enseñanza clínica que se desprende de los testimonios y de las vicisitudes del sueño en relación a los finales, son una enseñanza que tal vez la podamos pensar en el conjunto de las curas que los analistas llevan adelante y en los diferentes momentos que no necesariamente son momentos de final. Digamos, si el ombligo del sueño aparece en todo sueño, en todo relato de sueño, no necesariamente tenemos que remitirnos a un final lógico o a un sueño de final, que al fin y al cabo es el sujeto mismo el que imprime la decisión del final, digamos, elige el sueño del final, por decir así, sino que en cada cura, en cada relato del sueño, en esta orientación que el libro nos transmite, es interesante poder captar que en cada sueño, sea el momento cual sea que el sujeto esté en el análisis, que del sueño se vuelve indecible. Y ahí probablemente tenemos, digamos, el recurso justamente del corte como para producir, digamos, la ausencia que habita en el interior mismo del sueño. Pidieron la palabra Alicia Yacoy e Irene Cooperbay. Alicia, ya tenés el audio habilitado. Bueno, en principio quiero agradecer a Silvia Tendras lo que ha contribuido a mi operación de reducción en la escritura y que efectivamente se puede decir muy bien en muy pocas palabras. También a la comisión de corrección que
cuyas responsables son Alejandra Loray y Mónica Lax, por las lecturas y las sugerencias tan atentas. Yo participé en el cartel cuyo tema era sueño en el pase y en el fin de análisis. En cuanto a la modalidad de trabajar en cartel, realmente la he celebrado, la celebro, ya que uno trata en estos textos de llegar como al borde en lo que su elaboración de saber alcanza, y en ese sentido es un trabajo más solitario, así que poder intercambiar y sobre todo con la posibilidad de tener 1+1 como Florencia Dassen ha sido para mí de una gran orientación, con esa característica que ella ha tenido, que lo que se me ocurre decir es lo que Lacan dice de la interpretación, de la posición del analista como il suive. Él sigue el recorrido de cada uno muy, muy preciso. Tanto Philippe Lasagna, hablando del sueño en el momento en que el analizante deja de leer, como Lidia Ramírez, situando el sueño como éxtimo, o Graciela Besa, el sueño como final y salida del inconsciente transferencial. Cada uno en el cartel se ha ocupado del uso del sueño en el final del análisis, como Peró. Yo tomé uno de los sueños del final del testimonio de Débora Rabinovich, y lo que tomé es cómo operó como una interpretación, en el sentido que le da Lacan a la interpretación en su última enseñanza, que es que si una interpretación opera y toca lo real, es por el equívoco. Cuando Lacan se refiere a que el síntoma no es goce fálico, dice, hay campos donde eso podría probarse, y da como ejemplo el analizante. Y si hay alguien que ha dicho que pensaba no terminar nunca su análisis, esa es Débora Rabinovich. Lo ha dicho en sus testimonios. Es decir, que una posibilidad de manejo del síntoma es mantenerlo en el análisis. Y es interesante porque Lacan lo da como ejemplo de manejo del síntoma, o sea, no goce fálico, sino lo llama allí un goce loco. Sin embargo, aunque ella tenía este manejo del síntoma, que era mantener su síntoma en análisis, hay un sueño del final que ella sitúa como que la hizo salir eyectada del dispositivo. Esa eyectada es el testimonio de una inyección de un otro goce en el cuerpo, ya que es el síntoma el que introduce en el psiquismo, introduce como economía del goce 2 goces, o sea que es por la vía del síntoma que puede alcanzarse ese otro goce que Lacan ha situado como un se siente. Y es lo que Débora testimonia al final con respecto a su no sé, de su no sé que giraba en redondo a
ese otro goce, un no sé alegre, un no sé que da risa, un no sé inventivo. Eso es lo que puedo aportar a esta discusión respecto al sueño en el final, sueño, síntoma, sueño y acontecimiento del cuerpo. Espero que no haya sido muy largo. Irene Coopervais, por favor. Ya tenés el micrófono habilitado, Irene. Bueno, muchas gracias a Silvia Tendlars, a Daniel, a Oski y a Marcela Almanza, especialmente que tomaste el trabajo que presenté. Está sin cámara. Ahí. Ahí estás, sí, ahí te fuiste de vuelta. Bueno, perdón. Ahí está. Ahí estás. Decía que la verdad es que fue un trabajo, retomo un poco también lo que decía Alicia respecto del cártel. En el cártel que yo estuvo como +1 Daniel Matet, estuvieron Jaime Castro, Andrea Gravana del SL y Eric Zuliani. Fue así como un torbellino de trabajo, ¿no? Porque eran varias lenguas, pero a mí personalmente me resultó muy interesante. Y la verdad es que trabajé sobre, el tema era el uso de los sueños, y trabajé alrededor del uso del sueño al final. Me pareció, en realidad lo tomé a partir de la experiencia propia, ¿no? De lo que fue mi experiencia, y por eso se me ocurrió trabajar la cuestión de la convicción, porque efectivamente, como yo lo conté, si bien hubo un trabajo muy largo en mi caso para poder salir, y también muchos sueños a lo largo del análisis, y retomo algo que planteó Oski recién, sueños que también tocaron el cuerpo a lo largo del análisis, no solo al final, y esto lo decía en el trabajo. Sin embargo, en uno de los sueños finales, efectivamente yo encontré de alguna manera lo que llamé la convicción, ¿no? Un sueño que fue convincente especialmente, que me empujó a tomar la decisión de salir del análisis. Por supuesto que no fue solo ese sueño, ¿no? Ahí había ya un trabajo previo que pudo hacer que se pudiera leer en todo caso, y tomo algo que trajo Daniel, pondría al lado de la convicción el consentimiento, porque pienso que efectivamente fue esa convicción que en mi caso tocó el cuerpo de una manera particular. Del lado de eso se experimenta, ¿no? Es una experiencia, pero al mismo tiempo un consentimiento que fue efectivamente muy fuerte, porque también lo remito a mi propia experiencia, no lo tuve en otros momentos y con otros sueños, ¿no? Por lo tanto, articularía esas dos cuestiones y diría que en un momento en donde ya no se trataba de una elucubración de saber, ¿no? O sea que era la experiencia de la convicción en que toca el cuerpo, y al mismo tiempo ya no espero del otro que interprete. Pienso que encontré después que escribí este texto una frase de Marie-Hélène Bruce que me resultó muy interesante, que de alguna manera yo lo digo en el trabajo, pero ella lo dice muy claramente. Dice, no es suficiente estar convencido para ser convincente. Y me pareció interesante esto, para tomarlo también en relación a lo que es el pase, ¿no? Y el momento de pasar el sueño al otro en el pase. O sea que por un lado estaría la convicción propia, que a mí, podría decir en mi experiencia, me llevó a tomar la decisión de salir del análisis, pero al mismo tiempo hubo que hacer, ¿no? Una demostración y pasar, en todo caso, esa convicción propia a lo que es el convencer al otro, ¿no? Que diría que no es lo mismo. Bueno, esto.
Yo puedo decir algo, pues no sé yo cómo levantar la mano, pero quería... Puedes hablar, te doy la palabra. No, en este punto, porque primero me resulta muy, muy importante, digamos, esto que ubicamos de estar celebrando la presentación de un libro que ha tenido un automatón y que aún con esta tiqué desagradable, podríamos decir, igual hemos podido capitalizar todo ese trabajo, y las noches que se hicieron, y todo el trabajo que se produjo alrededor, más allá de que el Congreso ahora vaya a tomar la forma que vaya a tomar. Eso ya me parece un motivo de alegría, digamos. Pero respecto al tema del despertar, porque finalmente estamos hablando más del despertar que del sueño, y me parece que está muy bien, que va con la orientación, me parece que está ese punto que se está ubicando ahora y más con las intervenciones, o por lo menos yo lo entiendo así, a ver, que es como, efectivamente, el despertar completo no, es imposible, por supuesto. Sin embargo, me parece que todas las presentaciones y los comentarios van tocando diferentes modos de despertar. Porque efectivamente, cuando Oski ubicaba este despertar del sueño y del acontecimiento del cuerpo, hay algo de los sueños en donde hace que uno se despierte, quiero decir, se levante, ¿sí? Generalmente por un exceso de placer o displacer. Pero me parece que hay otro despertar, y que es, o por lo menos el que a mí me orienta mismo con lo que hizo Freud con el sueño de la inyección de Irma, y es poder continuar a pesar, ¿no?, de eso que se revela, en esto que tocaba recién Irene respecto de el consentir, ¿no?, a ese real que aparece, que por eso me parece que Lacan lo ubica como la dimensión del coraje, que son diferentes maneras de despertar, ¿no?, que uno puede estar despierto soñando y soñando despierto, para decirlo de alguna manera. Eso. No sé si hay preguntas o puedo intervenir. No hay, por eso me mandé. Okay. No, porque se van desplegando cuestiones, y está también lo que señaló Silvia Tendler. Silvia no leyó nuestros trabajos, pero ha sabido extraer muy bien de cada uno el nudo del asunto. Así que quiero tomar la pregunta, la cuestión que ella planteaba, entre sueño, fantasma y alucinación. Y creo que de alguna manera también se puede articular un poco a lo que se va planteando luego con los sueños constatativos y el consentimiento. Porque efectivamente el sueño es una experiencia alucinatoria. Y los contenidos manifiestos y la experiencia alucinatoria del sueño en tanto tal, podríamos decir que es transclínica, ¿no? Sin embargo, a mí me ha interesado mucho el tema de los sueños en la psicosis. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la esquizofrenia, el sueño es vivido como una intrusión equivalente a un fenómeno elemental. Es como si fuera la realización de un goce más que de un deseo. La materialización de un goce vivido como impuesto. Y es equivalente a la vivencia de un fenómeno elemental. En la paranoia, por ejemplo, hay un desciframiento del sueño. Y es un desciframiento que toma la forma justamente de una traducción simbólica. Pero siempre tiene también la particularidad, más que la respuesta de un saber inconsciente que divide, como la certeza de un mensaje que llega localizado en algún lado, o en un sexto sentido del sujeto, o en un mensaje enviado, etc. Y hay también, en las diferentes formas clínicas, sueños constatativos. Hay el sueño constatativo en la elaboración del psicótico, cuando de repente un sueño, por ejemplo en la paranoia, termina siendo la constatación de una verdad que hay que asumir y que implica un consentimiento, ¿no? Ahora, en la experiencia misma del análisis, hay una relación muy importante entre la modalidad de la interpretación del analista, por eso la relación con la interpretación resonante,
y un modo, efectivamente, en el que el trabajo del análisis termina dando lugar a determinados sueños que son la constatación de algo que no es sin un trabajo de elaboración que se viene realizando. Y una nueva implicación, que implica efectivamente, como lo retoma Irene, un consentimiento, ¿no? A mí me parecía por ahí interesante, también en función de lo que planteaba Oscar en un momento, respecto de un soñar de otro modo, luego de la experiencia del análisis. A mí me parecía que también podríamos pensar, si no es posible, pensar que se sigue durmiendo de otro modo. Que hay, luego de la experiencia del análisis, quizás un dormir de otro modo, ¿no? Es un poco también que se los pregunto a ellos como para conversar. Sí, perdón, me parece interesante lo que vos decís, de sueños constatativos en la psicosis, porque vos lo que decís queda muy próximo a la neurosis, pero bajo la modalidad de una forma de retorno diferente. Sí, exacto. ¿No? Porque un sujeto puede soñar que escucha martillazos y despertarse y tener la convicción de que lo van a crucificar. Por O sea, ejemplo. que esto es un ejemplo en la clínica, y esto es justamente trae una certeza. Y a partir de esto hay toda una interpretación y demás. Pero me parece que esa modalidad alusiva, ¿no? Esta modalidad xenopática, tal vez le da ese rasgo distintivo. Pero a lo que vos señalabas antes, entre ese pasaje entre sueño y fantasma, uno podría preguntarse si al final de la experiencia analítica algo de ese velo fantasmático también cede, o sea que el despertar no iría a parar justamente al ronroneo fantasmático, sino tendría una salida diferente, por el cual esa convicción estaría más tocante al eso que al escenario fantasmático, tal vez para retomar esa distinción del lado sueño-fantasma, ¿no? Okay. Y avanzás un poco en la cuestión de si se duerme de otro modo. Avanzás un poco en eso también. Sí, y ahí le podemos preguntar a Marcela si se duerme de otro modo también. No, yo quería traer un tema que me parece muy, muy interesante a raíz de lo que están planteando y ha planteado Oscar, que es que no solamente, vamos a decir, hay que esperar, no es que hay que esperar al final de análisis, o solamente en el final de análisis es que aparece, yo eso lo tomé por esa vía, la brújula de lo imposible de decir. Me parece que realmente se constituye en una brújula, y por eso cité el texto de Andy C., desde el inicio hasta el final, quiero decir, en las curas que dirigimos desde el primer día, quiero decir, cómo el pase y las enseñanzas de los AE nos permiten, desde el inicio, teniendo justamente el pase como perspectiva, nos permiten escuchar los sueños de otra manera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, retomando el planteo que traía, bueno, volví a traer, digamos, Irene, y por eso la cité también en mi breve texto. Por supuesto que hay más de 80 y hay cantidad de cuestiones para decir, pero quise tomar puntualmente esos dos porque esas dos cuestiones pues, me llamaban mucho la atención. Ella trae esta cita de Marilyn Bruce donde dice, no es suficiente estar convencido para ser convincente, y hace falta una demostración, hace falta un consentimiento. Y se me juntaba entonces, porque estaba releyendo el Silicet con la última lacaniana, ¿no? Justamente en el informe del cártel H9, donde Gabriela Greenbaum decía lo siguiente, justamente en relación al tema de los sueños del final, y quería traerlo por si quizás se le pudiera dar una vuelta más. Ella decía allí, puede ocurrir que el pasante considere haber terminado un análisis, y efectivamente así sea, pero no logre transmitir una lógica del final, de su final. En una ocasión, dice Gabriela, le escuché decir a Eve Ticio algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y que me ocurrió con ciertos pasantes. Cuando la proliferación de los sueños viene al lugar de la dificultad para la formalización, lo que ella llamó la abundancia de los sueños probatorios del final, a falta de la referencia al síntoma y a la transferencia. Entonces me pareció una buena referencia para traerla y quizás también
aportar a esta cita que traía Irene a partir de su propio texto acerca de los sueños convincentes, ¿no? Simplemente eso, digo, para seguir pensando, ¿no? Irene Cooperweis volvió a levantar la mano. Porque a partir de lo que decía Marcela, quería agregar de que María Elena Ruz lo dice en un informe respecto al cártel del pase. Entonces, efectivamente estaba en esa línea, ¿no? De poder pensar que alguien puede estar muy convencido, pero bueno, no alcanza eso, ¿no? Justamente lo escuchaste en ese punto. Quería agregar la cita de donde era. Bien. ¿Y las otras escuelas? ¿Hay preguntas, comentarios? Tal vez de los que han participado de la edición del libro en español. Alejandra. ¿No? Hola, buenas Buenas tardes. Alejandra, sí. Lo que puedo llegar a decir es que agradezco nuevamente la confianza para realizar otro número de Silicet. Es un poco mi tarea últimamente. Y quiero también decir que esta vez se armó también un Silicet interescuelas junto con Carmen Cuñat y Alba Alfaro. Nos ocupamos un poco de la edición del libro. Y un equipo bastante grande de traductores y correctores, y me gustaría destacar, ya lo ha hecho Alicia Jacoy, pero me gustaría destacar el trabajo de Alejandra Loray y Mónica Lax, que se ocuparon de una de la traducción y otra de las correcciones, y fue un trabajo hecho realmente con mucha idoneidad. Así que bueno, agradezco a todos los que colaboraron en el número. Trabajamos mucho durante el verano para sacar el número, con mucho apuro para que esté para el Congreso, y bueno, quedó en el camino, pero por suerte podemos tener el volumen para por lo menos seguir trabajando el tema, y estará también disponible para el próximo Congreso. Así que allí nos veremos todos. Gracias. Bueno, ¿hay otras intervenciones? Silvia, ¿podría decir una cosita? Adelante. Yo soy de las que no puede levantar la mano, por eso. Laura Canedo. No, quería destacar una cuestión que sale todo el tiempo, pero es esta cuestión de lo inédito de la forma de este Silicet. Esta cuestión, digamos, de que se empalman dos elementos, Silicet y cártel, que son muy habituales para nosotros, pero me parece que el efecto es fantástico. O sea, parece muy simple esto pero romper el automatón de varios Silicets, digamos, donde una vez más tenemos un tesauro, un tesoro, pero que tiene realmente un formato totalmente diferente, que yo celebro, y lo celebro por varias cuestiones. Una, porque me parece que en cada uno de los cárteles, ¿no? O sea, que se destila un trabajo que viene como producto de un cártel. Es decir, está el estilo de cada texto, pero hay algo de la enseñanza que se transmite a partir del trabajo del cártel y de leerlos de forma conjunta. Eso me parece que es particular. Y me parece que además es fantástico esta cuestión de que sea ya en sí cada cártel interescuelas. Que sea un trabajo, digamos, yo diría, orientado absolutamente en el sentido de la escuela una, de cómo nos ponemos a trabajar, digamos, en un eje de un congreso, también en un tema, digamos, de un cártel, y cada uno haciendo de alguna forma una conversación con otros que destila un trabajo particular. Me parece que eso está muy bueno. Y después, además me parece que el hecho de haber trabajado de esta manera hace que no solo, ¿no?, esta orientación de escuela una, sino
también que hace a la cuestión de lo que pretendía Lacan cuando los primeros sílices, ¿no? No digo, o sea, por supuesto aquí los trabajos, todos ellos son firmados, pero que se destila algo del allí eso habla, en este punto de polifonía. Me parece que es un efecto fantástico cuando uno los lee. Y otra cuestión brevísima es que ya tenemos textos que efectivamente dan cuenta del empalme entre la cuestión de la mujer no existe y el sueño. Ya tenemos textos en este Silicet para el próximo, en el empalme. Quería comentar eso. Tenemos, si te parece, voy a dar la palabra a Concha Lechón, que es una colega de la LP, que ha pedido intervenir. Sí. Hola, bueno, pues en primer lugar decir que me siento realmente agradecida por haber sido invitada a formar parte de uno de estos cárteles, también de participar ahora, que realmente para mí fue una experiencia novedosa el hecho de que personas de 4 países diferentes, perdón, con 3 horarios diferentes, nos reuniéramos sistemáticamente una vez al mes, cada 15 días, y realmente hicimos un trabajo, yo creo que realmente productivo para cada uno, y que ya en el primer encuentro, los 2 significantes que teníamos eran sueños memorables y cruciales, ya me sorprendió que cada uno tuviera una lectura y una interpretación de estos 2 significantes. Me parece, como habéis dicho, que es un volumen precioso y que un tema que parecía casi como antiguo, los sueños, o sea, no recuerdo cuándo anteriormente pusimos al trabajo a los sueños, de pronto ha abierto un prisma en el que se puede leer desde el primer Freud hasta el último Lacan, relacionándolo con el significante sueño, y creo que nuestra práctica también nos ha hecho estar más atentos y más activos respecto a los sueños, ¿no? Entonces, bueno, realmente me parece que ha sido un acierto que hayáis provocado este encuentro, que a pesar de la pandemia, pues una vez más ha podido hacer que estemos en conexión. Sí, hasta aquí. Muy bien. Muy bien. Tal vez alguien del ANEL quiera hablar. Parece que Adolfo no está. Yo no lo veo a Adolfo tampoco. Bueno, nuestros presentadores quieren decir algo más, Daniel, Marcela o Oscar. A mí me quedó resonando la pregunta que se hacía Daniel respecto a un dormir de otro modo, ¿no? Si se duerme, me puse a pensar si duermo de otro modo, digamos. Me parece que duermo poco, digamos, pero no sé. Pero me hacía pensar, ¿no? ¿Qué sería dormir de otro modo, ¿no? Uno lo puede asociar inmediatamente al cansancio, al agotamiento, al placer de dormir, al silencio, digamos, a eso que baja de alguna manera en los preliminares incluso del dormirse, ¿no? Pero es un modo de pensarlo, ¿no? Pero hay otro también en que asocié, por lo menos, el dormir en relación al sueño. Es decir, dormir de otro modo en relación al sueño. Yo creo que es... A ver, estoy asociando y quiero construirlo, decirlo de la mejor manera posible.
que uno duerme de otro modo en tanto que ya no se interesa por los sueños. No se interesa por los sueños o por los efectos del sueño, ¿no? Tanto en el inicio del dormir como en el despertar propiamente del estado del dormir, ¿no? Digamos, hay voy a decir, dormir uno sueña, efectivamente, pero hay como algo, se puede dormir sin soñar, digamos, una cosa así. Una última intervención por mi parte, porque esta intervención de Oscar es como una elaboración provocada. Tenemos que armar un cártel, Oscar, ¿eh? Porque yo pensaba el dormir de otro modo al despertar. O sea, uno duerme cuando está dormido, pero despierta para seguir durmiendo. En ese seguir durmiendo luego del despertar es al que me refiero. Si al despertar uno sigue durmiendo de otro modo. En ese sentido. Pero bueno, las dos cosas son interesantes para pensar qué efecto un análisis puede tener sobre eso. Y lo último que decís respecto de un cierto quedar medio desabonado del desciframiento de los sueños. Claro, sí. Creo que es muy interesante para pensarlo en cómo reconstituir esa ficción del posible desciframiento en la práctica analítica. Como alguien que ha finalizado su análisis, que se ha desabonado de todo esto, vuelve de alguna manera en su posición como analista a un hacer creer. Me parece que es un tema muy interesante también como para pensarlo, y lo podemos articular al creer en la mujer. ¿Sí? Por mi parte, nada más. Daniel está encantado con el tema. Está Clara Holguín, que pidió la palabra. Bueno, y hay otra palabra pedida. Hola, Clara. Bueno, después la doy. Lidia Ramírez también la ha pedido, después se la doy. Adelante. No me parecía. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo no trabajé en el CILISET, pero trabajé en papers. Y se me arma ahora aquí un entrecruzamiento muy interesante, incluso con las dos últimas intervenciones de Oscar y Daniel, porque si bien la línea de los CILISET está toda la cuestión del despertar, lo anudaba algo que trabajamos muchísimo en los papers, que tenía que ver con eso, pero con el límite de la interpretación, ¿no? El límite del desciframiento y el límite que marca el sentido. Entonces me parecía que más bien, incluso porque me había quedado también un poco con esta idea de que no sé si se trata de dormir de otro modo, pero sí efectivamente de dar otro uso, ¿no? Es decir, ya no del lado del desciframiento, sino pensar eso que podemos dar, ¿no? Y esto ligado efectivamente al uso que también se puede hacer pasar en el sentido de la transferencia que se ha puesto en juego aquí, con la modalidad del cartel. Entonces, bueno, pienso que podemos hacer entonces un anudamiento entre los CILISET y los papers, y tenemos todo un trabajo, y lo menciono por el esfuerzo que están haciendo los colegas de todas las escuelas por terminar de traducir los papers. Igualmente. Una cuñita ahí. Muchas gracias. A Lidia Ramírez, sí, ya le di. Bueno, gracias, Clara. Entonces, Lidia, Lidia Ramírez de la LP, ya te he activado el micrófono. Vale. ¿Ya? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, también desde Barcelona, un saludo. Bueno, sí, quería agradecer esta presentación y este trabajo que ha conducido Silvia. Y también la verdad es que agradecer la posibilidad de algo que decía también Alicia, esta forma de trabajo en cartel a la que nos invitaron. A mí me interesó muchísimo la forma como se había presentado nuestro eje, sueños en el pase y en el final del análisis,
Y bueno, realmente pensaba, yo tomé algunos sueños como que de alguna manera mostraban cómo la perspectiva y el horizonte del pase está en los analistas desde el inicio del análisis, ¿no? Y me parecía también interesantísimo del lado del uso, cómo tantos sueños nuestros se producen en las escenas de la vida, de las escuelas, de los congresos, de las jornadas. Me parecía realmente, bueno, me pareció, me encantó el trabajo. Comparto con Alicia la experiencia de tener a Florencia como +1. Y quería compartir algo que descubrimos justamente el otro día con Laura en un cartel, que nos interrogábamos sobre el título y pensábamos que este título del próximo congreso, de la mujer que no existe, la mujer no existe, era de alguna manera una salida al Congreso del Sueño. Y curiosamente encontré en la conferencia de Ginebra una referencia de Lacan que dice que la mujer es el sueño del hombre. Entonces, bueno, me parece que es como una especie de puente de un congreso al otro. Gracias. Gracias, Lidia. Tenemos la palabra también de Paloma Blanco, de la LP. Le abro el micro. No sé por qué no puedo iniciar audio. Ahí está. A Paloma Blanco, ¿le puedo A ver, el ahí audio? está. A ver ahora. Ahí le estoy solicitando. ¿Paloma? Ahí está, ahí tiene. Hola. Hola. Ahí está. Ahora. Hola, buenas tardes, buenas noches. Agradecer en primer lugar la posibilidad de estar aquí conversando a pesar de la dificultad impuesta por la pandemia. Agradecer también la cuidada edición y los trabajos tan interesantes que aparecen en el Silicet. También es interesante esta modalidad de trabajo que se propuso. Y también quiero agradecer las intervenciones de los colegas esta tarde-noche. Particularmente, bueno, me ha suscitado una pequeña reflexión la intervención de Óscar y la intervención de Irene, o las intervenciones de los dos. En relación al sueño y al despertar. Pensaba que sí, claro, como señala Jacques Miller, el despertar absoluto es la muerte, o quizá el umbral de la muerte es el despertar absoluto. Creo que también puede darse la experiencia de otro despertar que puede producir un sueño mismo. Pienso que sería ese sueño que despierta el acontecimiento del cuerpo vivo y que puede poner en suspenso, incluso cancelar, aunque sea temporalmente, esa elucubración de saber no saber, que es el inconsciente mismo. Me parece que este sueño despertador, entre comillas, alumbraría, aunque fuera por un instante, algo de lo irrepresentable, algo de lo indecible. Diríamos tal vez algo del SD tachado. Y precisamente por ello es un momento de suspensión del inconsciente mismo. Ahí veo el punto de despertar.
En definitiva, sería una suspensión de esa elucubración en torno al significante de la mujer que falta en el inconsciente. Sería un despertar a esto. Quizá luego para seguir soñando. Pero creo que ese despertar también produce un efecto, produce una marca. Eso era. Gracias. Muy bien. ¿Hay más comentarios? No, por aquí no. Por aquí no. No. Daniel, Oscar o Marcela, ¿quieren decir algo más? Si no, podemos... Sí, perdón. Iván Peliti y Alicia Yacoy acaban de levantar la mano, ¿puede ser? Bueno, muy bien. Sí, sí. Ahí. Hola. Sí, ahí está. Yo quería agradecer las 3 presentaciones. Particularmente quería agradecer 2 señalamientos, que son el de la posición del sujeto frente al sueño y el de volverse incauto de la ficción para usarla como conviene. Singularmente me interesó lo que es el planteamiento sobre los sueños en la psicosis, porque algunas personas se despiertan con la duda de qué significa eso en mí y otros con la certeza de qué significa eso en otro. Me parece que, bueno, las presentaciones me ayudaron a seguir pensando esto que me interesa y las agradezco también. Alicia, ya tenés activado. La intervención de Paloma Blanco me hizo recordar lo que dice Lacan en el seminario Aún, que es que la mujer solo entra al inconsciente como madre. O sea, que el inconsciente solo nos daría la relación de la mujer al falo. Así que tenemos ese tema articulado efectivamente. Gracias, Paloma. Ahora sí. Gracias. Bueno, Sí, entonces tal quería vez... decir algo, Silvia. No, me parecía interesante, ubicando la cuestión del despertar y otro despertar, que efectivamente el trabajo de las escuelas de la MP puestas a producir nuevas elaboraciones mediante los carteles, la escritura de los papers, el trabajo de cada una de las 3, en este caso de las 3 escuelas de lengua española que hoy hacen parte de la presentación de este volumen Silicet, han estado concernidas por un nuevo despertar. Yo creo que eso es fundamental, que hoy podamos tener este encuentro, que es como producto de un recorrido transitado, pero que también nos pone en la senda de lo que vendrá. Yo creo que eso no es sin una posición analizante, no es sin una posición activa, ¿no? Decidida, de consentimiento a la causa analítica. Creo que, al menos para mí como presidente de la escuela, y que puedo dar fe de un trabajo del ANEL muy decidido hacia el Congreso, no bajar los brazos y continuar. Digo, eso mismo en acto da cuenta de otro despertar. Gracias. Yo quisiera simplemente ya sobre el final decir que estoy muy contento de esta posibilidad que tuvimos de encuentro con las escuelas, con los colegas, de conversar. Hacer el trabajo de la presentación, a su vez, me permitió como una provocación a la lectura del Silicet, y en esta conversación también se me han ocurrido cosas y me han surgido cuestiones interesantes para seguir trabajando, así que es un poco el espíritu de lo que acaba de plantear Marcela. Hay algo que causa en relación a las escuelas, y bien, continuaremos trabajando sin ninguna duda. Sí, estoy de acuerdo con Marcela y con Daniel. Me parece
Me parece que incipientemente y con toda la experimentación que estamos haciendo en este momento tan complejo, tan difícil, creo que estamos restableciendo de una manera bastante interesante el lazo entre nosotros, digamos. Hay algo, en última instancia, que pasa por la pantalla. Hay algo que pasa, y creo que eso que pasa también está articulado a algo de subjetivación de lo transitorio de esto también, ¿no? Es como causar la cuestión, porque es la perspectiva de París 2022, en donde soñamos que vamos a encontrarnos y a brindar y a estar juntos y a compartir de otro modo, ¿no? Pero creo que el instrumento que tenemos para sostener las transferencias en este momento lo vamos afinando, ¿no? Y creo que el clima, la atmósfera que podemos crear de conversación a pesar de la pantalla es algo que pasa. Y me parece que vamos a tener que darle a esto también todo su lugar, porque tenemos para un largo recorrido, ¿no? Tal vez todo nuestro curso académico esté atravesado por esto. Y bueno, me parece que es interesante pensar lo que por las pantallas pasa. Sí, yo creo que todos teníamos ganas de poder hablar con colegas de los sueños, y todos tenemos ganas de hablar con colegas en medio de la pandemia. O sea que esa conjunción en este momento dio sus frutos, en el punto donde creo que hubo una conversación, y yo también aprendí mucho. Yo les agradezco mucho sus presentaciones, los comentarios de todos los colegas de las distintas escuelas, que realmente me dejan pensando. Y soñando también. Pero bueno. Nos vamos a ir todos a dormir de otro modo. Sí. Pero no tan temprano, porque es un poco temprano en Buenos Aires. Sí. Bueno, vamos a habilitar los micrófonos, así todos podemos aplaudir al menos. Un aplauso y muchas gracias a todos por participar de esta presentación.